Señor, porque eres bueno, Padre, porque para siempre, mi Señor, es tu misericordia. Toda gloria y honor es para ti. Te bendecimos en esta hora, Señor. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga a todos, ok. Bienvenidas, hermana Mary también, hermana Gloria. Bueno, este estudio de hoy va a ser como la segunda parte de lo que fue el tema de la semana pasada, que es el temor de Jehová. Siempre estamos ubicadas en Nehemías capítulo 5. Terminamos el capítulo 13 de la semana pasada, pero versículo 13, pero hoy vamos a leer y vamos a estudiar un poco la segunda parte de lo que es el temor de Jehová desde el versículo 14 hasta el 19. Y vamos a ver el temor de Jehová puesto en obra por un líder como fue Nehemías. La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 140 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mi aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo eso nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grande. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Esas son las palabras de Nehemías. Pues estábamos hablando desde la semana pasada del temor de Jehová y de los beneficios de tener ese temor de Jehová. La exigencia que Dios nos manda a tener el temor de Jehová, a no hacer injusticia, sino que practicar la justicia con nuestros hermanos. Ahora, hoy vamos a hablar un poquito sobre el temor de Jehová en los líderes. Nehemías es figura del carácter que Dios espera de sus líderes y la manera en que deben dirigir a su pueblo. Y también es necesario que nosotros, hoy no es que vamos a desnudar a los líderes. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios en general, en alguna manera, en un momento de nuestra vida, Dios nos pone como líderes. En cualquier momento Dios nos puede levantar como líderes. Aún en nuestra propia casa nosotros somos líderes, ¿sí? Entonces no se trata tanto el hecho de hoy vamos a desnudar a los líderes, sino que vamos a ubicarnos nosotros en ese papel de líder de nuestra casa, ¿verdad? El Señor nos ha puesto a cada una de nosotros como mamá, o como papá, o como esposo, como esposa, y eso nos da un cierto nivel de liderazgo, y que es importante que nosotros también atendamos a la demanda que Dios hace al liderazgo, ¿sí? Donde nosotros tenemos que ser fieles a Dios. Primera de Pedro 1:15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El Señor quiere que en toda nuestra forma de vivir aprendamos a ser santos como Dios es santo. Primera de Pedro 2:12 dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras.
Entonces, el llamado aquí en sí es que aprendamos a vivir de una manera buena delante de Dios y delante de los hombres, porque a medida de que nosotros nos acercamos a Dios, es un ejemplo para los que nos rodean. Y como líderes, poniéndonos en el papel de líderes, es importante que nosotros demos un buen testimonio. Como dice Pedro, para que en lo que murmuran de nosotros como malhechores o como si hablaran alguna cosa que no es, mientras que nosotros estemos manteniendo una buena manera de vivir, ellos si hablan mal van a glorificar a Dios en el día de la visitación al considerar nuestras buenas obras, van a servir de testimonio para ellos, ¿verdad? El hecho de que nosotros aprendamos a vivir bien. Hechos 24:16, el apóstol Pablo decía, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Qué importante es que nosotros tengamos esa conciencia limpia delante de Dios y ante los hombres. Por eso es que es tan importante el temor de Jehová en nuestra vida. Seguimos hablando de ese tema que es fundamental para el Hijo de Dios, para el cristiano y para los líderes, ¿verdad? Que vivamos en ese temor de Jehová. Nehemías es un testimonio digno de imitar. Nehemías no demandó salario. Dice en el versículo 14, él expresa que desde el día de que el rey, el Artajerjes, lo nombró gobernador de la tierra de Judá, fueron 12 años que él tenía de estar siendo líder. Dice, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Cuando dice mis hermanos, Nehemías está hablando de sus cercanos, de los que estaban con él gobernando. Algunos eran parientes, ¿verdad? Entonces estaban con él gobernando, pero ellos, al igual que Nehemías, no tocaron el pan del gobernador. Cuando habla de esto del pan del gobernador, se refiere a que era costumbre que los gobernadores, como hoy en día, ¿verdad?, tomaran del pueblo un salario por su legislación, por orden del rey Artajerjes. Sin embargo, dice la palabra que Nehemías en esos 12 años no tomó sueldo para él, no tomó, dice, el pan del gobernador. Nehemías tenía la solvencia de decir que nunca había tomado pago por ser gobernador. Su posición como copero del rey había hecho suficiente capital. O sea, como él había sido copero del rey, ¿se acuerdan? Y obviamente él tenía todo en el rey, ahí en el palacio, pues es su sueldo. No cabe duda que él acumuló suficiente capital para vivir él y sus hermanos cercanos. Nehemías era un hombre que predicaba con el ejemplo. El sacrificio de verdad sacrificio personal debiera ser una cualidad de liderazgo. La palabra de Dios nos habla en Tito 1:7, dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Primera de Timoteo también habla de los diáconos. Asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Vemos entonces cómo la palabra de Dios nos insta. Así como Nehemías no pecó de codicia en su corazón, que es importante que como líderes tengamos un corazón no codicioso de ganancias deshonestas. Y eso es una demanda fuerte en el día de hoy. Lamentablemente se ha negociado el evangelio, se ha negociado la palabra de Dios. Y vemos cómo, a pesar de que la palabra de Dios habla de que el obrero es digno de su trabajo, y también hay otra palabra que dice, no pondráis bozal al buey que trilla. Eso dando referencia a que los que sirven al Señor son dignos de tener una honra, ¿sí? Son dignos de tener bendición de Dios. El problema es cuando entra la codicia ya de ganancias deshonestas.
cuando ya entra el hecho de que se entra la soberbia al corazón y ya se demanda un pago, se demanda sí, una ganancia con exigencia, ¿verdad? Hemos visto lamentablemente cómo el servir a Dios es un negocio. Incluso muchos dicen que ser pastor o ser un profeta o ser un apóstol o evangelista es un negocio redondo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora vemos cómo las personas o algunos ministros, ¿verdad? Ponen sus demandas, ¿verdad? Increíblemente es asombroso cómo vemos ministros adoradores, por ejemplo, se da bastante eso, cómo no solamente están por el gozo de servir a Dios y por llevar la adoración al Señor a otros, sino que, permítanme un momento. Entonces vemos cómo lamentablemente hemos visto cómo ministros están pasándose de la raya, porque la palabra de Dios habla de que, como les digo, es todo ministro que sirve al Señor. Incluso había una orden, por ejemplo, que el sacerdote y los levitas que servían en el templo tuvieran un sueldo, que ellos pudieran vivir de las ofrendas que daban en el templo que llevaba el pueblo. Es un beneficio de servir a Dios. Y no es que sea malo, el problema es cuando ya eso ya se pasa, ya entra la codicia al corazón de los ministros y ya es una exigencia. Y es tremendo cómo ver líderes, ministros de Dios, ya sea de música o de la palabra de Dios, cómo demandan grandes salarios o grandes sueldos, ¿verdad? Por predicar o por ir a alabar. Y es triste cómo hemos visto cómo piden una lista de exigencias ya comparadas con la gente del mundo, ¿verdad? Cuando los cantantes van a cierto lugar, mandan su lista de exigencias, el hotel, lo que quieren comer, tiene que ser una suite. Eso es en el mundo y eso es entendible en la gente del mundo. Pero no hay, lamentablemente, no han habido diferencia. Hoy en día vemos cómo los ministros incluso piden hotel, piden la comida, piden boleto aéreo en primera clase. Y aparte de eso, ayer escuchaba al hermano Mino predicando en uno de sus mensajes y decía él que le contaban de que un pastor estaba pidiendo que en Estados Unidos pedía $2,000 por cada sermón. Iba a estar, no sé si 3 o 4 días predicando y serán $2,000 por cada noche. Entonces, lamentablemente en la iglesia de Dios se entró la codicia, entró la codicia en el corazón y ya se hizo un lado el temor de Jehová. Ya no era un beneficio del Señor, ya no es un beneficio del Señor el hecho de servir, sino que ya va algo más allá. Yo creo que el Señor demanda de sus siervos, la verdad, la humildad de corazón, al igual que Nehemías en su tiempo, pues él sabía que iba a servir a Dios y él, para mantener su corazón puro, no quiso tocar ni sueldo como por su trabajo. Increíblemente este hombre es digno de imitar. La verdad es que él tuvo la gracia de Dios sobre su vida y él en ningún momento quiso tomar permítanme un momento.
Ok, entonces Nehemías nos da un ejemplo de temor de Jehová. La verdad que el temor de Jehová es tan importante en los líderes, que se vea ese temor. Dios quiere y demanda más de los líderes. ¿Sabe por qué? Porque el líder está representando a Dios donde quiera que va. Donde quiera, cualquier grupo, donde va, representa a Dios. Y es lamentable cómo la gente queda hablando mal del evangelio por las actitudes que muchas veces nosotros tenemos, por ese espíritu de codicia que ha habido en los ministros, ¿verdad? Ganancias, queriendo tener ganancias deshonestas. Y podríamos hablar de muchas cosas, pero como les dije, hoy la verdad es que no se trata de desnudar a los ministros, sino se trata de que nosotros también aprendamos, tomemos para nosotros esta responsabilidad y alejemos la codicia de nuestra vida, que nosotros en nuestra casa no actuemos ¿verdad? Solo pensando en nosotros, sino que nos demos a los nuestros, ¿verdad? Que la responsabilidad que Dios ha puesto sobre nosotros, sobre nuestros hombros, sea algo para agradar a Dios, no para agradarnos a nosotros mismos. Y en el versículo 15 también nos habla de que Nehemías no solo no codició el pan del gobernador, no tomó sueldo como gobernador, sino que no quiso abrumar al pueblo. En el versículo 15 dice: pero los primeros gobernadores que fueron antes que mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así. ¿Por qué? Dice Nehemías: a causa del temor de Jehová. Nehemías reconoce que su actitud en todo momento fue el temor de Jehová. El temor de Jehová no le permitió enriquecerse, ni siquiera tomar sueldo, porque él tenía suficiente. Él sabía que Dios le había dado suficiente y que él en realidad no necesitaba un sueldo, no necesitaba demandarle al pueblo un sueldo, cuando él tenía suficiente, no solo para vivir, sino que para compartir también. Y entonces eso trajo a él temor de Jehová. El hecho de que Dios mismo lo había bendecido a él le permitió no querer nada del pueblo, y incluso él se compara con los otros gobernadores. Dice que abrumaron al pueblo los gobernadores antes de él y le quitaban al pueblo el pan y el vino. Nehemías tenía tal temor de Jehová que lo hizo caminar rectamente y dar testimonio ante todos, y aún ser irreprensible ante sus enemigos. ¿Por qué? Porque Nehemías sabía que había una cantidad de enemigos, y que el hecho de tomar él un sueldo o abrumar al pueblo, eso vendría a quitarle, podría ser una sombra de hacerlo irreprensible, o para ser juzgado por sus enemigos. Entonces Nehemías, por causa del temor de Jehová, dice, él quiso no abrumar al pueblo. También dice que los demás gobernadores tomaron de ellos pan y vino, viviendo espléndidamente a costa del pueblo. Cuando la palabra de Dios hablaba del pan, se representa el sustento, ¿verdad? Los gobernadores quitaban aún lo poco que la gente tenía, se la quitaban para subsistir ellos, o para acumular ellos, o para vivir ellos espléndidamente con abundancia. No les importaba. Lamentablemente hemos visto cómo la iglesia de Dios y muchos líderes se han enriquecido de una manera muy fuerte, de una manera grande, aún sin tener temor. Lamentablemente, como hemos visto, recuerdo una telemaratónica que estaba yo viendo en la televisión, y cómo exigen al pueblo, y sabe qué es lo peor: manosear el alma del pueblo, manosear el alma, diciéndole que Dios lo va a bendecir. Si quiere usted ver la gloria de Dios en su vida, siembre, hermana, solo una pregunta: si ven mi presentación, ahorita la pongo. Si ven la presentación, disculpen. Alguien que abra el micrófono. Ok,
Ok, lo que pasa es que he estado cambiando, cuando no estoy leyendo cambio para verlas, así no me siento sola. Es que cuando pongo la presentación, solo veo la presentación yo también, ¿sí? Entonces, les comentaba de que es triste el hecho de que los líderes, han habido líderes que como manosean el alma de la gente. Hemos visto cómo gente ha ido a dejar las escrituras de todo lo suyo porque esperando de que Dios les dé algo. A veces porque tienen alguna enfermedad. Siempre, a veces, quiere recibir un milagro. Siempre. Y han habido muchos que han ido a dejar sus escrituras, han ido a dejar las llaves de sus vehículos, sus propiedades, las han entregado esperando a cambio que recibir un milagro de Dios. Y la palabra de Dios en ningún momento, en ninguna parte de las escrituras, Dios despoja a su pueblo de lo que Dios le ha dado para que dar una bendición. ¿Por qué? Porque Dios no necesita nuestro dinero. Cuando Él pide las ofrendas y los diezmos es para enseñarnos a nosotros que todo lo que nosotros tenemos es de Dios, pero nos quita solo un 10%, que es el diezmo. Y la ofrenda es algo que es de nuestro corazón. Jamás el Señor le ha dicho a alguien, dame el 100%. O tal vez yo podría decir, no sé, en tratos especiales muy determinados a ciertas personas, o porque Dios está tratando personalmente con alguien, pero ese es algo fuera de la regla que solo Dios lo puede hacer. Pero en general, si no es Dios el que nos ha hablado directamente, no podemos decir que Dios hace eso. Dios nunca nos va a quitar lo que Él nos da para traerlo a los pies de los apóstoles o a los pies de los discípulos. En el tiempo de la iglesia, de los primeros tiempos, fue un tiempo excepcional. Fue un tiempo donde la iglesia se estaba levantando, se estaba formando, y que es bien claro que jamás en ninguna parte del libro de los Hechos los apóstoles les pedían a las personas de la iglesia que entregaran todo. Eran ellos de su corazón, ellos se despojaban para hacerlo, y aún así jamás esperando nada a cambio, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios fue clara. ¿Recuerdan cuando en el libro de los Hechos esta pareja, Ananías y Zafira, que quisieron engañar al Señor, como ellos estaban viendo de que otros iban a ofrendar todo, vendían sus terrenos y lo ponían a los pies de los discípulos? Ellos querían también alardear de fe, pero quedándose con una parte. Y como le dijo Pablo, la propiedad de ustedes, y nadie les va a exigir a ustedes nada que ustedes no quieran. Los apóstoles fueron bien claros. El apóstol Pedro les dijo, eran bien claros en ese aspecto. Los que daban todo era porque querían hacerlo, no porque los apóstoles lo exigieron en algún momento. Entonces eso no es bíblico. No es bíblico el hecho de que en esas, lamentablemente, estoy de acuerdo en lo personal, las maratónicas, pues, para engrandecer el reino, pero que sea ofrenda voluntaria. Lo malo es cuando condicionan la bendición de Dios, cuando pareciera que están vendiendo la bendición de Dios. No está lejos de compararse en los tiempos, en los años aquellos atrás, donde la iglesia vendía indulgencias para el pecado. No es nada diferente, ¿verdad? Entonces, lamentablemente se ha visto eso. ¿Y cómo nos enseña entonces el apóstol Nehemías? Nehemías nos habla de que él no hizo esto a causa del temor de Jehová. Entonces yo me pregunto, ¿será que cuando un líder actúa de esa manera, cuando ya alberga codicia en su corazón, será que le está dando espacio al temor de Jehová? Porque imagínense, dice Nehemías que le quitaban su pan. La gente estaba tan abrumada en el pueblo, dentro del pueblo de Israel, y de Judá, perdón,
y aún ellos le quitaban lo poco que tenían, era quitado de ellos para que los gobernadores vivieran tan plácidamente. Entonces no es correcto eso. El temor de Jehová nos ubica. El temor de Jehová debe ubicar a los líderes, que somos siervos de Dios. Todos somos siervos de Dios. Y el siervo de Dios es la posición más baja. El siervo es el que sirve, ¿verdad? Tenemos que entender eso de verdad. Por eso es que el Señor trae mucha demanda, y más adelante vamos a ver un poco de eso, de la demanda de Dios, ¿verdad? El vino, les quitaban, dice, hasta el vino. Y cuando habla del vino aquí, representa pues que ellos, el gozo de ellos era quitado, o sea, ya no tenían tranquilidad. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos sembraban o cosechaban, era para pagar los tributos del rey, para pagarle al gobernador, y ya ellos no tenían tranquilidad. ¿Cuántas veces las adversidades que vienen a nuestra vida hacen que la paz se vaya, la tranquilidad se vaya, trayendo angustia al corazón? La gente de Jerusalén estaba tan agobiada y hostigada por las cargas pesadas que tenía, ¿verdad? No hay cosa más agobiante como tener deudas y no tener con qué pagar. Por tal razón el apóstol Pablo nos aconseja, es importante, esto es un consejo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 13:8, que aprendamos a no deber nada a nadie. Pero esta pobre gente tenía deudas, ya había quitado prestado para comer, ya se habían vendido ellos mismos, ya no tenían con qué pagar. Ya gozo para ellos, ya esa palabra no existía, porque toda su vida era estar agobiado y hostigado por las cargas, no solo del gobernador, sino también del rey. Dice el diccionario bíblico que según la ley persa, los gobernadores podían cobrar impuestos al pueblo para sufragar los gastos administrativos y personales. Pero Nehemías rechazó esa posibilidad por dos razones: por su temor de Dios y por su gran compasión hacia el pueblo. Dice que las rentas de los gobernadores orientales se pagaban una parte en productos agrícolas y otra parte en dinero. Pan quiere decir toda clase de provisiones. Dice que los 40 siclos de plata equivaldrían a un salario de 1.800 libras esterlinas, que es equivalente a $2.367. Imagínense lo que las personas tenían que acumular para pagar las rentas a los gobernadores. $2.367 si lo ponemos ahora en nuestro tiempo. Entonces, lo que no estoy segura si eso era anual o mensual, pero imagínense, para unas personas, para un pueblo que vivía de la tierra, de sus cosechas, esto es una cantidad grande, aunque fuera al año. El pueblo, la verdad es que el pueblo estaba pagando las consecuencias de haber dejado al Señor. Traían a cuestas una carga de maldición como consecuencia de la desobediencia de sus antepasados. En Deuteronomio capítulo 28, del 25 al 68, Moisés detalla todas las maldiciones que iban a venir al pueblo de Dios por dejar a Dios, por no obedecer los mandamientos de Dios. Y era una consecuencia, la verdad que lo que ellos estaban viviendo era consecuencia. Y quiero citar solo alguna parte de ese capítulo. El verso 29 del capítulo 28 dice: y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Vemos exactamente la palabra cumplida en este pueblo que estaba pasando tal necesidad. En el 43 al 45 dice: el extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy bajo.
Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Entonces vemos increíblemente cómo la bendición de Dios era de que ellos no iban a quitar prestados, sino que ellos iban a prestar a otros. La bendición de Dios era de que ellos iban a ser cabeza y no iban a ser cola, ¿verdad? Entonces, y ellos iban a ser benditos de las naciones, y todo lo contrario, las maldiciones. Todo por dejar a Jehová. Entonces el Señor aquí en esta palabra nos recalca el hecho de que el pueblo estaba pasando desobediencia. Y ahora podemos ver nosotros, hermanas, cómo el pueblo de Dios aún pasa situaciones similares como la que el pueblo de Judá estaba pasando en ese tiempo. Y todavía nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué no tenemos provisión en casa? ¿Por qué esto? Y a ver y es importante que examinemos aún. Miren, estos estaban pagando por los pecados de sus padres. Estaban pagando por todo el pecado que habían tenido de dejar a Jehová. Pero la palabra es bien clara, hermanas, cuando el Señor dice que si nosotros nos volvemos a Jehová de todo corazón, la maldición es cortada y el Señor viene y rompe la maldición. Si nosotros aprendemos a caminar en la ley del Señor, caminamos en los mandamientos del Señor, la palabra de Dios dice que esa maldición se convierte en bendición. ¿Por qué? Porque en Ezequiel habla donde dice que ya no se dirá, dice, los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. Entonces nos da la impresión de que este pueblo no solo estaba pagando las consecuencias de sus antepasados, sino que también estaba pagando las propias consecuencias de su pecado. Entonces, ¿pero por qué? Porque habían dejado a Jehová. Vemos una condición del pueblo lamentable para ellos, pero aún así Nehemías como líder de Dios no estaba, como decimos ahora, haciendo leña del árbol caído. Y eso también él les llamó la atención a los otros líderes del pueblo, a los que eran cabeza del pueblo, les llamó la atención en los versículos anteriores por esto mismo, ¿verdad? Porque nosotros no podemos hacer más, traer más cargas sobre el que ya está pasando penas. Dice también que Nehemías trabajó no por conveniencia. En el versículo 16 de Nehemías dice, también en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad. Todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Vemos entonces que Nehemías, a pesar de que en algún momento él siendo judío tenía alguna cierta herencia ahí en Jerusalén, él dice que no anduvo viendo cuál era su heredad, ni siquiera compró heredad. Y con eso, que él no tenía una heredad para él restauró su parte. ¿Se acuerdan que cuando vimos la restauración de los muros, de cómo se restauraron, cada quien restauró frente a su propiedad? Y eso hizo pues que todos restauraban frente a su propiedad, pues el muro se iba haciendo. Pero Nehemías restauró su parte en el muro y no tenía propiedad. Vean esto, qué tremendo ejemplo la de este hombre. Aún restauró no teniendo heredad. O sea, él trabajó no porque le convenía, sino porque él estaba viendo la necesidad del pueblo y él amaba a su pueblo y amaba a Dios. Y él sabía que Dios lo había mandado a hacer una obra de restauración y que no era para su conveniencia. Por eso él viene y le dice al Señor, acuérdate de mí. ¿Por qué? Porque Nehemías no buscó lo suyo, no buscó el engrandecerse, no buscó enriquecerse, no buscó hacerse heredad, no buscó hacerse un nombre en Jerusalén, sino que él de su propio dinero puso todo. Él trabajó en la obra de la reconstrucción sin tener heredad.
Y Nehemías restauró sin tener un lugar propio. Solo lo hizo por amor y no por conveniencia. Entonces es un ejemplo también para nosotros, para los líderes y para nosotros en nuestro papel de líderes también, ¿verdad? Que muchas veces no importa si nosotros tenemos alguna ganancia. La verdad es que nuestra heredad tenemos que considerarnos así como los levitas. Ustedes se acuerdan que la palabra de Dios dice que le dijo a los levitas el Señor que la herencia de los levitas era Jehová, ¿verdad? Entonces, y el Señor también dijo que herencia de él eran los levitas. Entonces, era una herencia mutua entre Dios. Entonces, no hay cosa mejor saber de que nuestra herencia esté en los cielos. El Señor Jesús nos enseñó muchas veces y nos decía, él dijo, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla come y corrompe. Pero dijo él, hacer tesoros en el cielo. Entonces Nehemías es un ejemplo de esa palabra, de que Nehemías hizo tesoros en el cielo. Él no estaba buscando hacer tesoros aquí en la tierra, ni engrandecerse aquí en la tierra. Él estaba haciendo la obra de Dios. En el versículo 17 al 18 habla Nehemías, dice, además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto, nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grande. Nehemías estaba viendo la condición del pueblo y nunca le exigió nada. Incluso él escribe aquí como para testimonio, para que nadie diga lo anterior que escribió Nehemías es mentira. Él viene y dice, 150 judíos y oficiales se sentaban a su mesa y preparaba diariamente un buey y 6 ovejas, y también aves en abundancia, y cada 10 días había vino en abundancia. O sea, él daba banquetes a otros, no pedía ni exigía banquetes para él. Él ofrecía los banquetes, ¿verdad? Miren qué interesante la actitud de Nehemías, todo lo contrario con lo que podemos ver hoy en día, ¿verdad? Él daba los banquetes, no los exigía. ¿Por qué? Porque él miraba la condición del pueblo. Dice que la servidumbre de este pueblo, dice, era grande. El diccionario bíblico hace un comentario al respecto y dice, tenemos la comprobación tanto de la opulencia como del desinterés personal de Nehemías. Como él se negaba por motivos de conciencia a aceptar los emolumentos legales inherentes a su gobierno, y todavía mantuvo durante 12 años una hospitalidad principesca, es evidente que su puesto de copero en la corte de Susa ha de haber sido muy lucrativa. Dice que en el oriente siempre ha sido la costumbre calcular los gastos de un rey o de alguna persona grande, no por la suma de dinero desembolsado, sino por la cantidad de provisiones consumidas. Ahí tenemos las citas de Primera de Reyes, cómo habla la palabra de Dios sobre el rey Salomón, y cómo él, los banquetes que hacía a diario, y cómo los sirvientes del reino comían de una manera extraordinaria, con banquetes diarios y con gran lucro, ¿verdad? Con gran opulencia, ¿verdad? Vemos entonces, por esa forma viene Nehemías y expresa que él hacía banquete a diario. O sea, él estaba midiendo la bendición que tenía de parte de Dios con los banquetes que hacían. Nadie podía decir, ni siquiera los judíos y oficiales de las naciones de alrededor podían decir que Nehemías estaba pobre porque no demandaba del pueblo. Miren, hermanas, de verdad, cuando nosotros logramos entender, o cuando un líder logra entender que la bendición de Dios es la que enriquece,
y no trae tristeza con ella, yo creo que se deja de exprimir al pobre o a los hermanos de la iglesia, a exigir cantidades, porque sabe que es Dios que lo enriquece. Miren, Nehemías estaba mostrando que él tenía la bendición de Dios para dar banquetes, no para pedir, que él no necesitaba el sueldo del pueblo. La codicia estaba lejos del corazón de Nehemías, y es algo muy importante. Yo creo que una de las consecuencias, del origen de las consecuencias del pecado o de las consecuencias del juicio de Dios sobre su pueblo es a raíz de los líderes, porque los líderes se habían gobernado, los líderes se habían pasado. Si nosotros vemos los libros de Nahum, Sofonías, de los profetas menores, se ve claramente cómo el Señor está tan molesto por los líderes, por la actitud de los líderes, que muchas de las consecuencias son a raíz del pecado de los líderes, al pecado de la codicia, al pecado del no tener compasión del pueblo, sino que sangrarlo hasta lo último, para que ellos vivieran de la manera ostentosa que acostumbraban. Entonces esto, hermanos, de verdad no es agradable a los ojos de Dios, que los líderes del pueblo se enseñoreen del pueblo. A lo cual por eso Nehemías dice en el versículo 19, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Nehemías era un hombre que conocía perfectamente a qué Dios servía y reconocía que su favor iba a estar con él. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún más. La verdad es que cuando se pone la mirada en la riqueza del mundo, uno deja de recibir la bendición de Dios, que aún es más importante. Y cuando entendemos de que Dios jamás se va a olvidar de una obra que nosotros hagamos aquí en la tierra por su pueblo. Recordemos cómo Jesús decía que ni aún, dice, un vaso de agua que ustedes le den a uno de estos pequeños se va a quedar sin recompensa. Entonces, por eso el Señor decía que cuando los fariseos exigían al pueblo, bueno, eso es lo único que van a tener, lo que reciben del pueblo, no van a tener más. Ahí está su recompensa. O sea, significa que, ok, si ustedes como líderes lo que andan buscando es ya sea el hablar, el que les den una gloria de los hombres o el dinero de los hombres, eso es lo único que van a obtener. Olvídense de la gloria de Dios y olvídense de la bendición de Dios. El Señor dijo, esa es su recompensa, no tendrán más. Por eso es que el Señor nos manda, de verdad, a que nosotros aprendamos a depender de Dios y a esperar la bendición de Dios, no a estar dependiendo del dinero del pueblo. Pues la verdad, hermanos, miren, y vieran que en cierta manera yo creo que como pueblo de Dios estamos muy mal acostumbrados, hemos sido mal enseñados. Esa es la verdadera expresión, mal enseñados. Por lo general siempre es aquello de que si un líder va a predicar a un lado, siempre está la ofrenda, y no es que no sea malo, pero muchas veces los ministros se han engrandecido a raíz de eso. Entonces, la mala enseñanza del pueblo ha hecho esto en los líderes. Yo recuerdo una vez, mi papá es pastor allá en Honduras, y escuché que estaban en una reunión de pastores, porque a veces llegaban a mi casa algunos pastores, y entonces yo recuerdo que escuché cierta plática de algunos de ellos. Una vez habían como 5 o 6 pastores ahí en mi casa y estaban platicando, y yo los escuché y me llamó la atención, porque uno le decía al otro, ay, mira, y ya viste a fulanito que se fue a predicar a tal iglesia. Ay, sí, le dijo el otro, miren, de verdad que ese le está yendo bien ustedes, porque esa iglesia sí es grande. Así cualquiera se va a una iglesia así, porque mira, dice, ahí sí hay plata.
Mientras que yo en mi iglesia, ay Dios, y muchos ni siquiera para el diezmo sale. Y entonces me llamó la atención esa forma de hablar de los ministros y que, ay, sí, ya quisiera yo que me mandaran a una iglesia así. Ay, sí, que fulanito está rete bien, ese sí está bendecido. ¿Cómo se puede medir la bendición de Dios por las ofrendas del pueblo? Es triste y lamentable. Y eso, hermanos, de verdad refleja no tener temor de Jehová. Y es triste, yo les digo con toda solvencia porque mi papá es pastor y él se ha movido con mucho, yo me he movido en ese ámbito, ¿verdad? En ese ámbito de liderazgo. Incluso yo les digo, como hija de pastor, yo recuerdo que íbamos a algún lugar, la mesa para el pastor y sus hijos. Lo mejor, por favor, el banquete para el pastor y sus hijos. Y lamentablemente se acostumbra a eso. Y yo, en lo particular, me vi beneficiado muchas veces de esa situación. O sea, no es que no se haya una honra, porque la palabra de Dios nos llama a que honremos a nuestros ministros. El problema es cuando hay una línea bien delgada entre la honra y la codicia. Y ahí es donde el Señor ya no le agrada. Dios no se queda con nada, dice la palabra. Él siempre retribuye de acuerdo a lo que hacemos. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Maldición, si el hombre siembra maldición, acarreará maldición. ¿Por qué? Porque el Señor está en contra de toda injusticia y dará justa retribución por ella. Y aquí hay algunas citas bíblicas. Habacuc 2:9. Dice el Señor, ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Habacuc 2:12. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Miqueas 2 del 1 al 2 dice, ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Miqueas 6 del 9 al 11 dice, la voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre, prestad atención al castigo y a quien lo establece. Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Miren, la palabra de Dios es clara y como lo hemos dicho, mis amadas hermanas, esta palabra no es para la gente del mundo. Esta palabra era clara para el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios hay gente impía. Es lamentable, pero es verdad. La gente impía, y por eso está esta palabra, precisamente para la gente impía que profesa ser justa. Y eso es desagradable porque a Dios no lo podemos engañar. Dice la palabra de Dios, es sabio temer el nombre de Dios. Prestemos atención al castigo y a quien lo establece. Hermanas, no podemos nosotros pensar que si estamos actuando como impíos, vamos a tener bendición de Dios. Todo lo contrario, vamos a obtener castigo de Dios, ¿sí? Y esto es bien claro en la palabra. Y miren, no sirve ante Dios creerse inocente. La palabra de Dios habla claro en Jeremías 2, del 34 al 35, dice el Señor. Hablándole a Israel le decía, aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente, de cierto tu ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo porque dijiste, no he pecado.
Miren, hermanos, a veces nosotros pensamos que porque el Señor no descubre nuestro pecado o porque el Señor, nos saca a luz el pecado y nos deja a ver si nosotros nos arrepentimos, nos creemos que somos inocentes. Muchas veces viene el engaño del pecado a nuestro corazón o al corazón del cristiano que está en pecado y dice, no, es que Dios a mí me perdona y me deja pasar. Y a veces, ¿saben qué? Nos creemos especiales. No, es que a mí sí el Señor me perdona y me deja pasar esto. La palabra de Dios dice, miren, regaña seriamente al pueblo de Israel porque le dice, aún se halló la sangre de los pobres en tus faldas y tú dices, soy inocente. De cierto, la ira de Dios se apartó de mí. Pero no, dice el Señor que aún por eso vendrá el castigo, porque se cree uno estar haciendo las cosas bien o que Dios no me está marcando esto o tachando lo que yo estoy haciendo, significa que su ira no está contra mí. Por ese pensamiento, dice el Señor, entraré en juicio contigo. Y mire, habla duramente a los sacerdotes. Y los sacerdotes dicen en el versículo 2:8, los sacerdotes dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y aún los pastores, dice, se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Empezaron los profetas a andar como igual que Balaam, detrás del dinero. Si hay buen dinero, profetizan. Si no hay buen dinero, no hay profeta, no hay profecía. Es lamentable qué condición. Miren, hermanas, el juicio que ha venido ahorita sobre la tierra, porque es un juicio donde el Señor está entrando a que nosotros como pueblo de Dios entreguemos cuentas a Dios o nos examinemos como a este pueblo de verdad. Esta palabra que Jeremías le está hablando al pueblo es la misma para nosotros, porque es la misma condición de la iglesia hoy en día. Es lamentable que estemos en la misma condición que en tiempos de Jeremías. Miren, no podemos decir nosotros que la iglesia de Dios es diferente a esto. Lamentablemente no. Miren cómo se ha entrado la idolatría al pueblo de tal manera que dice que ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Se ha ido detrás de cosas que no aprovechan. Y en Jeremías hay algo que me llamó la atención de Jeremías que me pareció casi una figura de lo que hoy estamos viendo de la iglesia de hoy. En Jeremías capítulo 3, en el versículo desde el 6 al 11, el Señor hace una figura de lo que fue, era Israel. Y dice el Señor, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de haber hecho todo esto, ¿se volverá a mí? Pero no se volvió. Y la vio su hermana la rebelde Judá. Y ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá de su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y miren, hermanas, esto el Señor me mostraba el hecho de que como figura podríamos ubicarlo de que la iglesia de Dios después del año 100 actuó de manera tremenda en adulterio y en fornicación contra Dios, al igual que lo hizo Israel. Pero Judá se había librado un tiempo y había sido fiel. Judá salió de Israel, al igual que la iglesia evangélica salió de la iglesia tradicional. Así pero como la iglesia, como Israel fue tremendamente pecadora ante Dios, dice la Biblia que Judá
también Judá viene siendo como una figura de la iglesia evangélica, que salió de la iglesia tradicional, al igual que Judá. Pero mire que dice, ella vio, dice, que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también ella fue y fornicó. Miren, hermanas, de verdad, a veces como iglesia evangélica juzgamos duramente lo que hace la gente católica, la gente de la iglesia tradicional, de cómo adoran ídolos, de cómo hay idolatría, de cómo esto, que no hay temor de Jehová, que solo van a una simple religión, que solo van a misa y el resto de su vida no hay cambio, no hay un Espíritu Santo que los guíe, no le dan no abren su corazón para que Dios los guíe. Hermanas, si nosotros nos ubicamos en la iglesia evangélica, es lo mismo o es hasta peor. ¿Saben por qué? Porque hay más luz en nosotros ahora como iglesia evangélica que la luz que hay en la iglesia tradicional. Por eso dice, y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y el leño. Y con todo esto su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino que fingidamente, dice Jehová. Y me ha dicho Jehová, ha resultado que la la rebelde Israel, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación a la desleal Judá. Y miren ustedes, esto me asombró porque lamentablemente como iglesia evangélica, nosotros tenemos más luz, tenemos más revelación de Dios, pero aún en medio de nuestro pueblo, aún en medio del pueblo de Dios se están viendo aún cosas peores de las que se ven aún en la iglesia tradicional. Y eso es lamentable porque Dios está demandando. Por eso dice, vino juicio contigo. Por eso dice, entraré en juicio contigo. Porque has dicho, soy inocente, y has tenido en poco tus fornicaciones. Dice Jeremías 2, 23 y 24, ¿cómo puedes decir, no soy inmunda? Nunca anduve tras los Baales. Mira tu proceder en el valle. Conoce lo que has hecho. Dromedaria ligera que tuerce su camino. Asna montés, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Miren, hermanas, qué tremenda comparación la que hace el Señor en esta palabra. Es tan dura, pero lamentablemente, hermanas, esto que el pueblo de Judá estaba viviendo en ese tiempo no está lejos de lo que la iglesia está viviendo en este tiempo. Hay pecado en el pueblo, hay pecado en los líderes, hay pecado en todas partes. Lamentablemente, había una cita aquí en el capítulo 4 de Jeremías donde el Señor le dice, ve a buscar casa por casa, a ver si hay algún justo que practique la verdad y que practique el derecho. Y dice Jeremías que él se fue a las casas a chequear, a verificar si encontraba algún justo. Y dice que no encontró ni uno. Y entonces el profeta dijo, voy a pensar de que como estos son pobres, son los pobres del pueblo, pues ellos no tienen tanto conocimiento de las escrituras y de la palabra de Dios. Voy a ir a los grandes del pueblo de Judá, porque se supone que los grandes, los líderes, los reyes, ellos sí estudian la ley, ellos sí conocen la palabra. Y dice Jeremías que él se fue a ver a los grandes y lamentablemente ni por ser grandes ni por ser pobres del pueblo era lo mismo. No halló quien practicara la justicia. Y el Señor le dice, quisiera que al encontrar con alguien que practique la justicia, yo detendría el juicio. Miren, hermanas, es que el Señor está esperando
Que alguien se levante en justicia, que alguien se levante a practicar el derecho y la verdad y el derecho, la justicia de Dios. El Señor está buscando de verdad. Miren que le mandó a Jeremías a buscar un justo y no lo halló. Lamentablemente en este tiempo también el Señor está demandando de su pueblo. Por eso es que es importante que nosotros busquemos, mis hermanas, de verdad busquemos al Señor y examinemos nuestros caminos. Mire que dice Jeremías 2:19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Y seguimos hablando, ¿no? Todo esto que estamos hablando, toda la codicia, la falta de temor, la idolatría, la fornicación, el adulterio para con Dios, esto todo radica en la falta de temor. Aquí es bien claro Jeremías que dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice Lucas 17:2? Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños. La demanda para los líderes, de verdad. Muchas veces nosotros mismos, no solamente los líderes, pero les decía, esta palabra es para todos, hacemos caer a los demás. Qué peligroso es que hacer caer por nuestras acciones, por nuestro mal testimonio, hacer caer a estos pequeños, dice, a los más pequeños, dice la palabra, que es mejor que nos atáramos a nuestro cuello una piedra de molino y nos arrojáramos al mar de manera de que nos muriéramos para no hacer tropezar a alguien. Pero también es cierto que Dios paga conforme a nuestros actos. Si hacemos bendición, el Señor también bendice con bendición. Mateo 10:40-42. Hermanas, esto no todo es malo, no todo es reprensión, no todo es que nosotros nos sintamos mal delante de Dios. También hay bendición. Por eso es que es importante examinarnos. Mateo 10:40-42 dice, el que recibe a vosotros, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. La bendición de Jehová es la que enriquece, dice Proverbios 10:22. Y no añade tristeza con ello. Dios bendice a la obediencia. Dios bendice cuando nosotros actuamos en justicia, cuando actuamos en el derecho. Y Él ofrece que la mano de Él estará sobre aquellos que obedecen sus mandamientos y andan en su temor. La bendición los perseguirá por doquier, y donde pongan la planta de sus pies atraerán la bendición. El Salmo 23:6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermanas, el Señor me estaba enseñando hace 2 noches de esto, de la mano del Señor. Y yo le decía al Señor, ¿y cómo es que tu mano va a estar sobre una persona? Y Él me decía, la mano del Señor, mi mano va a estar sobre aquellos que obedecen mis mandamientos, los que andan en mi temor. ¿Por qué? Porque me dijo, mi mano es quitada de aquellos que practican la injusticia, de los que no andan temor de Jehová. Y el Señor me llevó a esto de Jeremías y de cómo la condición del pueblo es igual a la condición de la iglesia de hoy.
al pueblo de Judá y de Israel de aquel tiempo, es la misma. Y el Señor me decía, anda en mis mandamientos, obedece mis mandamientos y anda en mi temor, y mi mano no se quitará de sobre ti. Yo le decía al Señor, ¿y cómo es eso que tu mano anda sobre un? ¿Qué significa eso de que tu mano esté sobre mí, o que tu mano está sobre los que obedecen y andan en temor? Y Él me decía, es que la bendición los persigue, la bendición y la protección de Dios los persigue. Mire lo que dice Salmo 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa es la mano de Dios cuando está sobre nosotros. Y Nehemías entonces es figura de aquellos que moran en el monte, en el tabernáculo de Dios, el monte de Sión. Recordemos lo que dice el Salmo 15 y el Salmo 24, que habla y dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El salmista está hablando de quiénes son los verdaderos que van a heredar el reino de Dios. ¿Quiénes son los que van a llegar al monte de Sión? A los que serán salvos. ¿Quiénes son ese grupo selecto de la iglesia? Y la palabra de Dios dice: el que anda en integridad. Así como Nehemías, que no se le podía reprochar nada. Dice la palabra de Dios que los que andan en integridad, los que no se le encuentra reproche en ningún área de su vida, habitarán en el monte santo. El que hace justicia, dice, es aquel que pesa todo según la balanza de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Eso es actuar en justicia, actuar conforme a la palabra de Dios, no conforme a lo que yo creo, no conforme a lo que yo considero o lo que considera el mundo. Nosotros siempre, nuestra balanza tiene que ser la palabra de Dios. Y si hacemos justicia, tenemos que hacerla conforme a la justicia de Dios. ¿Por qué? Les doy un ejemplo. La palabra de Dios dice que no salgamos fiador por nadie. Y por ejemplo viene alguien y nos dice: mira, puede servirme de fiador, es que viera que necesito el dinero y me están pidiendo un fiador y necesito ayuda. Ay, sí, muchas veces, ay, sí, dice uno, pobrecito, le voy a servir de fiador, voy a confiar en él. ¿Usted cree que eso es actuar en justicia cuando la palabra de Dios dice que no sirvamos de fiador de nadie? Parece contradictorio. ¿Será que estamos actuando en justicia o no? Según la palabra de Dios, si usted sale fiador por alguien, contra usted misma está tirando lazo. Y acuérdese, la palabra de Dios está escrita como un manual de vida para nosotros, que si nosotros la obedecemos nos va a ir bien, pero si nosotros no la obedecemos nos va a ir mal. Entonces, ¿será que salir fiador por alguien es hacer justicia? ¿O no es hacer justicia? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Parece contradictorio, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que no lo hagamos, porque vamos a tirarnos lazo en nuestro cuello. Entonces, si yo salgo de fiador de alguien, no estoy actuando en justicia. Es increíble, ¿se dan cuenta? Qué importante es que nosotros no actuemos en nuestra propia justicia. Ay, no, dice uno, pobrecito, sí, mejor le voy a servir de fiador, voy a confiar, y se mete de fiador y pues después no pagan y después a usted la andan jalando, pague. Hermanas, ¿por qué? Porque no actuamos en justicia, porque creemos que actuar en nuestra propia justicia agrada a Dios, y eso no es así. Y eso es un pequeño ejemplo que parece contradictorio, pero la palabra de Dios es clara. También dice: el que habla verdad en su corazón. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así es que cuando nosotros hablamos, ¿verdad? Hablamos de nuestro propio corazón. Entonces, el Señor es bien claro. Fíjense que muchas veces nosotros podemos hablar una cosa o podemos hablar en hipocresía, cierta verdad, pero si en nuestro corazón no estamos hablando verdad, no agradamos a Dios. Vean esto, que la palabra de Dios dice que el que va a morar en el monte santo no es el que habla con su boca verdad, aunque es parte de, porque el que habla verdad significa que hay verdad en su corazón.
pero no siempre la persona que habla está hablando verdad en su corazón. Y por eso es que es importante. ¿Por qué? Porque Dios pesa los corazones. Muchas veces yo estoy hablando una cosa, pero en mi corazón estoy sintiendo otra. Y entonces, ¿qué creen que lo que Dios va a juzgar? Tal vez ante los hombres pueden juzgar lo que yo hable con mi boca, pero Dios no va a juzgar tanto lo que yo hable con mi boca, sino lo que hable en mi corazón. Por eso es la importancia de la verdad en nuestro corazón más que en nuestra boca. La verdad cuando sale en nuestra boca es fruto de lo que hay en nuestro corazón, pero no siempre lo que hablamos es lo que hay en nuestro corazón. ¿Me doy a entender? Porque Dios pesa los corazones. Vea que dice los corazones, no dice que Dios pesa ¿cómo se llama? Todas las palabras de nuestra boca en sí, ¿verdad? Sí son pesadas, pero lo que le quiero decir yo que podemos nosotros engañar con nuestra boca, pero en nuestro corazón no podemos esconderlo delante de Dios. Podemos hablar y engañar a la gente, pero no a Dios. Dice el que no calumnia con su lengua. Vea, aquí ya está la parte de la lengua. Dice el que no calumnia con su lengua, el cuidado que nosotros tenemos que tener con la boca, con lo que hablamos. Muchas veces estamos hablando con alguien y nomás se va la persona y ya después, ay, pero es que mira que esto y lo otro. Es peligroso porque fácilmente caemos en la calumnia y Dios pesa esto también. Dice que el que no calumnia con su boca es el que va a morar en el monte Sión, ni hace mal a su prójimo. Ahí entra el temor de Jehová en todo esto, mis hermanos. Qué importante es ver y tener cuidado del prójimo, no hacer mal al prójimo, ni admite reproche alguna contra su vecino. Aquel dice cuyos ojos el vile menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Miren, esto es tremendo. Esto es un, ¿cómo se llama? Es un manual, es un código de vida para aquellos que queremos morar en el monte de Sión. Qué importante, no nos podemos salir de eso. Y incluso miren, aquí habla de lo que estábamos hablando en Nehemías. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas dice que no resbalará jamás. Si nos mantenemos nosotros en este cuadro de estos versículos, la palabra de Dios es clara que dice que no resbalaremos en nada, ni en nuestra acción, ni en nuestra vida, si nosotros nos mantenemos en este marco de conducta, que es el marco de conducta por excelencia del Hijo de Dios que Dios espera de nosotros. Aunque lamentablemente no estamos en esto totalmente, pero el Señor anhela que crezcamos a esto. Esto es lo que el Señor va a hacer cuando haga en nosotros completamente la obra del Señor. Y para terminar, el Salmo 24, del 3 al 6, pues complementa un poco lo del Salmo 15, que dice: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su monte santo? Dice, el limpio de manos y puro de corazón. ¿Ve? Aquí habla de la limpieza de nuestras acciones. Allá en el 15 habla de la boca, habla de la lengua, del corazón y de todo eso, pero aquí suma un poco más, el limpio de manos. El Señor quiere que no tengamos mancha en nuestras manos. ¿A qué se refiere eso? Lo que nosotros hacemos, las intenciones con las que hacemos, la obra que nosotros hacemos. Muchas veces hacemos obras para que nos miren o para que la gente diga, hablen cosas buenas de nosotros. Y el Señor habla de limpieza de manos, que nuestras obras sean puras delante de Dios, sean limpias. Y puro de corazón. Sigue hablando de la pureza del corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá, dice, la bendición de Jehová y la justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que te buscan, de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob.
Miren qué hermosa es la bendición del Señor. Dice que los que practican estas cosas recibirán la bendición de Dios. Y esto me hablaba el Señor en un sueño hace 2 noches sobre la bendición de estar bajo la mano del Señor. Y me decía el Señor, háblale a las hermanas de la bendición de estar bajo mi mano. Yo le decía al Señor, pero enséñame, Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para enseñarle a las hermanas o hablarles a las hermanas de esto que me estás enseñando tú? Y el Señor me llevó a Jeremías, y es lo que les estoy compartiendo hoy. La condición del pueblo, que examinemos nuestro corazón y dejemos que el Señor obre en nosotros de tal manera que nos metamos bajo la poderosa mano del Señor. Recuerden lo que dice Santiago, someteos pues a Dios. Ese someter es meternos bajo la sombra del Altísimo, bajo su mano. Y si estamos bajo su mano, vamos a estar capacitadas para hacerle frente al enemigo, ¿sí? Hacerle frente para que él huya de nosotros y para que la bendición de Dios nos siga, nos persiga. La bendición de Dios nos persigue. Eso es increíble. ¿Cómo es posible? Nos volvemos un imán. Cuando nosotros estamos bajo la mano de Dios, nos volvemos un imán de bendiciones, hermanas. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que nosotros tengamos la bendición. Dios no quiere siempre, Jeremías bien habla de eso y dice, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Él quiere que estemos bien, Él quiere que vivamos bien en bendición y no maldición. Pero qué importante es el temor de Jehová en nuestra vida, que lo apliquemos en nosotros como siervos de Dios, como líderes de Dios, y que oremos por nuestros líderes. De verdad, el Señor quiere que nosotros oremos por nuestros líderes para que sean abiertos sus ojos y para que puedan caer otra vez un espíritu de humildad sobre los líderes, temor de Jehová sobre los líderes, para que podamos otra vez caminar como Dios quiere que caminemos y no alardeemos de que porque tenemos verdad en nuestra vida, porque el Señor se ha revelado más a nosotros que a la religión tradicional, eso nos garantiza que estamos bien delante del Señor, que no podemos hacernos de la boca pequeña diciendo no hemos pecado cuando entendemos que sí hemos pecado contra Dios grandemente. Y por eso el Señor dice, entraré en juicio contigo por cuanto has dicho no he pecado. Y es tremendo porque tenemos que confesarnos ante Dios, tenemos que confesar que hemos pecado contra Dios.